Bueno, entonces le estaba diciendo, no sé si llegué a terminar de decir esto. Bueno, eran 7 caramelos de frutilla, 5 caramelos de limón y 4 naranjas. ¿Cuál es la probabilidad de que el caramelo que saque no sea de limón? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos son los casos favorables? Que si pregunto que no sea de limón, tengo que sumarlo de frutilla más lo de naranja, serían 11, ¿no es cierto? Exacto. Sí. 11 es un total de 16 caramelos, así que bastante simple, ¿no? Bien. Bueno, calcula la probabilidad de que arrojar un dado salga un número par. Los casos favorables, ¿cuáles serían? Serían que salga el 2, el 4 y el 6, que serían 3 casos, ¿no? Sí. De un total de 6. Así que es 0,5. Bien. Acá hay dos números en especial que vamos a analizar ahora, que dice, ya te habrás dado cuenta que siempre que calculamos una probabilidad, los números entre 0 y 1. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el número 0 y 1? ¿Qué significaría cada uno de esos números? Bueno, la probabilidad de que los 100% factibles de que salga sería la probabilidad 1, ¿no es cierto? O sea, asignar la probabilidad 1 es que seguro algo va a suceder. Y la probabilidad 0, ¿sí? En general sería, bueno, abrir una, ahí vemos ahora, ¿sí? Dice acá que no hay posibilidad de que el suceso pase. Eso es relativo porque, bueno, depende si los casos posibles son finitos o infinitos, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en eso ahora. ¿Está bien? Algo podría tener probabilidad 0 y pasar. ¿Está bien? Pero bueno. Bien. Sí. Después lo vemos. Si los números, por ejemplo, uno dice, los números enteros, ¿cuántos son? Son infinitos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un número, está bien, yo acierte si estoy eligiendo sobre los números enteros? Y tengo un número para acertar e infinitos para errar, ¿no? Cuando hago el cálculo, eso me tendería a 0, la probabilidad de que elija un número en particular. Sin embargo, algunos salen, con lo cual no es que sea imposible, no que salga. Bueno, no importa. Entonces, la probabilidad entre qué varía, entre 0 y 1. Por supuesto que también se la puede escribir como porcentaje. ¿Qué haríamos para escribirla como porcentaje? La multiplicaríamos por 100, el número que nos da, y le pondríamos el signo de por ciento, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo pregunto acá en porcentaje la probabilidad de que el número sea par, ¿cuál sería? La probabilidad del 50%, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula? Bueno, multiplicando por 100, ¿no? Y agregando el signo de porcentaje. ¿Está bien? Sí. Así que el 0 sería 0% y el 1 sería el 100, ¿no? El 0,5 sería el 50%, ¿se entiende? Sí. Sí. Bien. Bueno, acá lo de que le decía, ¿no? Una probabilidad 1 equivale a la del 100%. Para hacer la cuentita, bueno, ya lo acabo de decir, multiplicamos por 100%. A ver, bueno, este ejemplo. Calcula la probabilidad de elegir un número del 1 al 10, inclusive al azar, el número elegido sea múltiplo de 3. También es bastante simple, ¿no? Tenés 3 múltiplos de 3 del 1 al 10, el 3, el 6 y el 9. Así que tenés 3 sobre 10, entonces sería un 30%. ¿Sí? Vamos con algo de teoría. Sucesos. ¿A qué llamamos un suceso? A uno o más resultados de un experimento aleatorio. Ejemplo.
Arrojar un dado y obtener un número del 1 al 6, por ejemplo, es un suceso. Elegir un número del 1 al 10 es un suceso. Sacar un caramelo de limón de una bolsa es un suceso, ¿se entiende? Sí. Bueno, ¿y cómo calculamos una probabilidad que dependa de más de un suceso? Bueno, acá vamos a ver, ¿sí? Cómo calculamos a priori alguna, ¿sí? Pero me voy a adelantar un poco. Hay dos operaciones que son básicas acá en el cálculo de probabilidad, que son la multiplicación y la suma. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que haya un suceso, que suceda algo, ¿no? Sabiendo que ya sucedió otra cosa anterior, ¿sí? O suponiendo que ya pasó algo antes, tendría que pensar siempre en una palabrita que va a ser la clave acá, ¿sí? Y que no va a separar el cálculo en estas dos operaciones, en la multiplicación y en la suma, que es que pase una cosa y la otra, o que pase una cosa o la otra, ¿sí? Entonces, cuando ustedes digan y, es porque van a tener que multiplicar. Cuando digan o, van a tener que sumar. ¿Se van a acordar de esa parte? ¿Sí? El i, escriban por entre las probabilidades. Y con el o, ¿sí? Escriban más entre el cálculo de los dos, la probabilidad de los dos sucesos. Vamos a ver algún Ok. ejemplo, ahora le va a quedar más claro. Bien, me adelanto con esto para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Bien, primero voy a calcular, dice, ejemplo, calcular la probabilidad de que una bolsa que hay 15 caramelos de naranja y 14 caramelos de frutilla saque 2 caramelos de frutilla seguidos. Entonces, acá hay dos sucesos. Primero saco un caramelo. Segundo saco otro caramelo. ¿Está bien? Sí. Bien. Primero voy a calcular la probabilidad de que el primer caramelo sea de frutilla. Entonces, es bastante sencillo hacer un algoritmo. Si hay 14 caramelos de 29 en total, 14 frutilla y 29 en total, la probabilidad de que el primer caramelo sea de frutilla es 14/29. ¿Está bien? Ah. Bien. Ahora, la probabilidad de que el segundo caramelo sea de frutilla es 13/28. ¿Por qué? Porque voy a calcular la probabilidad de que sea el caramelo de frutilla teniendo en cuenta que el primero fue de frutilla. ¿Está bien? Entonces ya me quedan 13 Sí. caramelos de frutilla sobre un total de 28. ¿Y por qué voy a multiplicar como ven ahí abajo? Porque digo, quiero que el primero sea de frutilla y el segundo también sea de frutilla. ¿Está bien? No sería lo mismo Sí, si yo perfecto. diría un caramelo de frutilla o uno de limón, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Serían cosas diferentes. Bueno, entonces acá calcula la probabilidad del suceso 1, la probabilidad del suceso 2 y multiplica. En este caso simplifica el 14 con el 28 y la 13/58 queda 0,2241 o 22,41%. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, se entendió. Tengan en cuenta que tienen que calcular la probabilidad que suceda lo primero y que suceda lo segundo sabiendo que ya pasó lo primero. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bien. Suma de probabilidades. Acá, ¿sí? De que suceda un suceso o el Profe, otro. Y me quedó así una duda, afírmenlo. Sí, sobre lo que está explicando recién. sí, Yo lo que sí. veo es que hace 14 sobre 29 multiplicado 13 sobre 28.
Ese 13 viene de descontar el primer caramelo, Claro. pero no son bolsas Pero, distintas. ¿Son bolsas distintas? no, no, en la misma bolsa, vos Listo. sacás. Ahí está. Me quedé con que eran dos bolsas distintas. Listo. Ya está, No, no, ya. vos tenés una bolsa con 14 caramelos de frutilla, ¿sí? Y 15 de limón, creo que era. Entonces vos sacás uno y después sacás otro. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos sean de frutillas? Sí, ya está. Entendí. Me quedé con que eran ¿Eh? dos bolsas, por eso no me cerraba la idea. Ahora no, Dije ahora dos no. bolsas. No, No, no no, sé, no yo, puede ser. capaz que sí, capaz que no sé, no importa. Yo entendí eso. No, 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 saco otro caramelo, pero siempre en la misma bolsa. Nunca. ¿Ves que dice de que una bolsa, que hay 15 caramelos de naranja y 14 Claro. frutillas? Sí, no, Naranja. yo ni lo leí, yo ya directamente incorporé que eran dos bolsas, tal vez porque vi Ah, los ok. dos óvalos, no sé, no entendí. Bien. Algunas veces debo recurrir a la suma de dos probabilidades, dice, para calcular la probabilidad de que suceda un suceso o, y te remarca la O, el otro suceso. Dice, veamos un ejemplo. Tenemos una bolsa de caramelos con 10 caramelos de frutilla, 8 caramelos de limón y 7 caramelos de naranja. 25 en total. Calcula la probabilidad de sacar dos caramelos al azar, pero calcular la probabilidad que al sacar dos caramelos al azar saque o dos de frutilla o dos de limón. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo calculo la probabilidad de que los dos sean de frutilla? Bueno, igual que antes, ¿no? Acá voy a agarrar el lápiz. Tengo 10 de un total de 25 caramelos para el primer suceso. O sea, la probabilidad de que el primer caramelo que saque sea de frutilla es 2 quintos. Que el segundo caramelo que saque sea de frutilla también, depende de que ya se ha sacado de frutilla acá, ¿no? Pero ¿cuántos me van a quedar? 9 de 24 caramelos. La probabilidad de que los dos sean de frutilla es la multiplicación. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que el primero sea de frutilla y que el segundo sea de frutilla. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Pero Sí, ahora dice, o que los dos sean de limón. Entonces, entre el cálculo este de acá arriba y el de abajo, ¿qué hay? Hay una O. Y el mismo razonamiento de antes con limón. No, hay 8 de limón. De un total de 25, 8, 25 hago la probabilidad de que el primero sea de limón. Que el segundo sea de limón, hay una I acá, porque es que el primero sea de limón y el segundo también sea de limón, para que los dos sean de limón. 7 sobre 24. Cuando multiplico, me da la probabilidad de que ambos sean de limón. Si se calcula la probabilidad de que ambos sean de frutilla o ambos de limón, es la suma de estas dos probabilidades. ¿Está bien? Que me da esto que está acá. ¿Se entendió? ¿Hello? Sí, sí. Bien. ¿Cuándo voy a sí, se poner O? entendió. Entonces, ¿cuándo voy a sumar? Cuando haya un O. Y cuando piense en un I, voy a multiplicar las probabilidades. Estamos por ahora. Y vamos a dejarlo así de simple, porque tampoco nos quedan muchas clases, ¿no? Para ver esto. Y además que esto lo tenemos que juntar con combinatorias en algún punto. Así que, bien. ¿Qué les planteo ahora antes de seguir con esto? Que resuelvan ejercicio de probabilidad. Página 288. ¿Sí? Hay muchos ejercicios simples. Vamos a ir resolviendo algunos entre todos. ¿Sí? Y después les dejo probabilidades que dependen de más de un suceso. Obviamente estos son más difíciles. ¿Está bien? La primera página Sí, debería ser fácil de hacer. Muy fácil. Por ejemplo, calcular la probabilidad que al tirar un dado sacar un número múltiplo de 2. Que sea múltiplo de 2 o par, da igual, y ya lo calculamos arriba, ¿no? claro. Es 0,5 o 3 sobre 6. 50%. 0,5. ¿Cómo?
3 sobre 6 era 0. Ah, 3 sobre 6, está bien, sí. Calcula la probabilidad que elegir un número del 1 al 10, inclusive, que sea múltiplo de 5. Bueno, es múltiplo de 5, son el 5 y el 10 son 2. 2 de 10, ¿no? O sea, 0,2, un 20%. No hace falta que lo escriba así. Díganme. No hace falta, pero me parece bastante simple. Escribo, Leo. No dije, profe, perdón, no sé si se escuchó. Ah, ok, no te escucho. No, sí, Calcula la probabilidad de que elegir un número del 22 al 45 inclusive que sea múltiplo de 6. Bueno, acá ya tenés que hacer algunas cuentitas, ¿o no? Porque si tenés del 22 al 45 inclusive, ¿cuántos números tenés? Si incluís los dos, ¿no? 23. 23. 23. Ah, no, sí. Bueno, Claro. si incluís al 22, acá dice al 45 inclusive, bueno, vamos a suponer que incluís al 22, serían 20, Ok. no serían 24, porque Sí. tenés uno más, ¿no? Porque vos cuando contás si del 22 al 25, 23, 24, 25, no, al 45 inclusive, bueno, ahora hacemos la cuenta bien, no, 23. Y que sea múltiplo de 6, ¿cuánto sería? Sí, 23, 23, entonces no haría mal. Y que sea múltiplo de 6, ¿quién sería? Tenés el 24, ¿no? Tendrías que ir contando ahí con las tablas 3 veces entra. de última, ¿no? El Sí, 3 24, el veces. 30, el 36 y el 42. Son 4 números, ¿no? En este. Son 4 los múltiplos de 6. ¿Estoy bien? Sí, sí. De 23. Bueno, Sí. calcular la probabilidad de sacar una carta de un mazo de 40 cartas españoles, las de truco, y que salga un oro. ¿Cómo sería? ¿Cuántos oros hay? 12. 12. Sí, 12 el mazo de 40, sobre chicos. 40. Ah, Ah, bueno. Nada, 10. bueno, 10. 10. 10 sobre cuántas cartas? 40. 40. Recuerden que los 8 y los 9 no están en el mazo 40, ¿no? Sí, muy bien. Es un cuarto, 25%. Bien. Calcular la probabilidad de que sacar una carta Perdón, de un mazo, ahí están preguntando por qué 10 que no lo entendió. porque ¿cuántas cartas hay de oro? Hay 4 palos. Claro. 10 cartas de cada palo. Sí, muy bien, Sebastián. No sé, ¿quién preguntaba que no entendió? No llegué a leer. Ahí está, ya entendieron. Ah, ok. Bueno, calcular la probabilidad de que al sacar una carta de un mazo, el mismo mazo de antes, o sea, de 40, y que salga un oro o una copa. 20 sobre 40. Bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien. Todos ponen un medio, bárbaro. 20 sobre 40 simplificados un medio. Pero habría dos razonamientos posibles, según lo que vimos antes. ¿Alguien puede distinguir entre los dos razonamientos? ¿Se le ocurre una sola manera de hacerlo? Si alguien puede distinguir entre qué, profe, no entendí. Entre los dos razonamientos para llegar a esta conclusión de que es 20 sobre 40 un medio, ¿no? Y yo hice las 10 cartas del oro y las 10 cartas de la copa. Bueno, pero La ¿cuáles base serían los dos de la ley, razonamientos? no, claramente. El ¿Cómo, segundo Leo? no sé. Que partiendo de la base que está el I y el O, que también indica lo que Claro, tenemos que hacer. tenés el O
Claro, Y que por hay el que otro lado, ¿qué sumar. tenés? El I. La definición, sumar primero las Claro, 20 claro. cartas. O sea, ¿qué es la definición de probabilidad que te dice? Que son casos favorables sobre posibles. Entonces, ¿vos qué podrías decir? Bueno, tengo 10 cartas de oro y 10 cartas de copas, ¿cuántos casos favorables tengo? 20 sobre un total de ¿cuánto? De 40. 40. La otra posibilidad, entonces en este caso, ¿qué estaría haciendo? Estaría diciendo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? La probabilidad es casos favorables sobre posibles. La otra es calcular la probabilidad de que sea de oro, entonces es 10 sobre 40, ¿no? O Exacto. sea, un cuarto. Y la Más. probabilidad de que sea de copa, como puede ser de oro o de copa la carta, Ahí se suma. ahí viene la suma. ¿Y cuánto es 10 sobre 40 más 10 sobre 40? 20 sobre 40, un medio, ¿no? Y si Exacto. simplificás, te queda un cuarto y un cuarto, y cuando suma un cuarto más un cuarto, te da un medio, o sea, ¿sí? Sí. Sí. Bien. Acá podemos decir, bueno, como esa parte de los sucesos sería la segunda parte de las preguntas, estás pretendiendo que lo resuelvas según la definición, ¿no? ¿Entiendes? Pero bueno, ya que estamos y dimos todo, lo vamos pensando mejor desde ahora. Bien, calcula la probabilidad de que sacar una carta de un mazo, el mismo de antes, salga un 5 o un 3. Otra vez lo 8. podemos hacer de dos maneras, ¿no? 8 sobre 40. Porque ¿cuántos 5 hay? 4. ¿Y cuántos 3 hay? 4 y 4 de 3. Claro. Bien. Entonces podemos poner 8 sobre 40, que sería un quinto, ¿no? Claro. Sí. Y se terminó. Bien. Calcula la probabilidad de que en el oral de geografía le toque a Martín sabiendo que en el grado son 28 alumnos. Bueno, yo esto no lo tomaría como un suceso ir al azar, ¿no? Ni independiente, pero bueno, hay que ver que tan buen alumno Martín, según mi experiencia, no iría. Pero supongamos que el de geografía dijo, voy a sacar el nombre de una bolsa, ¿no? Para ver a quién le toca hoy el oral. Bueno, supongamos que fue así. Son 28 alumnos. ¿Cuál es la probabilidad que le toque el oral de geografía a Martín? Sí, se supone que Uno. toma un oral por día. No sé, hay que hacer un montón de suposiciones. Claro. Bien, 1/28, sí, 1 claro, sobre 28. claro. Calcula la probabilidad de que en la ruleta salga un número de la primera columna. Hay tres columnas, el cero no pertenece a ninguna de ellas, de los otros 36 números pertenecen 12 a cada columna. O sea, esto usando la ruleta europea y no la americana que tiene el cero y el doble cero para pensar el ejercicio, ¿está bien? Hay 37 números entonces, del 0 al 36, ¿sí? Bien. El cero no pertenece a ninguna, así que ¿cuál sería la probabilidad de que salga un número de la primera columna? ¿Jugaron a la ruleta alguna vez? No. Ah, ¿no? Ni de chiquito, sí, con la ruleta ese juguete. Sí, pero nunca me interesó. No le presté nunca atención. Bueno, entonces hoy, chicos, cuando terminamos la clase, yo termino 11:30. Todo Vamos a el timbear día. todo. Vamos a timbear. Nos encontramos en el casino. Sí, sí, sí. Como la Le llevamos a película. usted que sabe de probabilidad y empezamos. Sí. Sí, a perder. Armamos el equipo de la película esa, no sé si lo vio. Le expliqué cómo ganar plata en el casino, ¿no? No, 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 no. por ahí tendría Se que está habernos grabando eso, empezado, ¿no? profe. Nunca vayan.
Hay una manera de ganar plata 100% asegurada. Y si la quieren conocer, hoy los espero. A las 12 en el City. No. Es más obvio de lo que ustedes piensan. Pero básicamente es ser el dueño del casino. Era buena, sí, no la pensamos esa. No la pensaste, ¿no? Por eso ustedes No, que están estudiando programación, recuerden, no ir a apostar. ¿Qué tienen que hacer? Programar qué cosa. Un casino online, algo de... Claro. Llega buena, con y le buena. dice. Vamos anotando. Es la única manera. El Está ser la lleno encima banca. ahora de casinos virtuales. Ser la banca. Está llena, ¿no? Con la pandemia se explotó todo ese. Pero siempre hay un lugarcito para otro. Algo que tenga una cosita diferente, que prometa algo más. Total, si son tan tontos como para jugar en el casino, se van a creer algo más que le prometan. Eh, hasta luego. Bien. Bueno, entonces, hasta ahí estamos, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, lo de las columnas, decía, hay 3 columnas, primera columna, segunda columna, tercera columna, de 12 números cada columna. Sí, en el casino, obviamente, si alguien no conoce la ruleta, más o menos, yo les dibujo una ruletita acá, por las dudas. ¿Sí? Tenés el 0 y después tenés 3 columnas así, donde van poniendo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, así hasta el 36, ¿no? 12 sobre Entonces vos podés 37. jugar, claro, 12 sobre 37. Vos podés jugar a primera columna, segunda columna, tercera columna. Podés jugar a la primera docena, segunda docena y tercera docena. Podés jugar al rojo o al negro, ¿no? Además del 0 siempre. El 0 no está incluido en nada de todo lo que estoy diciendo. Puedes jugar a par o impar. Y puedes jugar a mayor o menor. ¿Está bien? También puedes apostar a un número pleno. Puedes poner la ficha acá en la mitad y apostar a 2 números. Obviamente te va a pagar la mitad. O la ficha donde se juntan 4 números, ¿no? Sobre las 4 líneas. Entonces eso quiere decir que está apostando a los 4, pero te pagan la cuarta parte. Si sale el 3, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí. Así que tenés que tener cuidado de no poner la ficha en cualquier lado, porque si no pones sobre el 2, te la van a repartir, por ejemplo. ¿Está? Bueno, más o menos. O sea que sería 12 de 37, sí. Calcula la probabilidad de que en la ruleta salga el rojo. ¿Cuánto sería? Hay 18 rojos y 18 negros, ¿no? Y el 0 que es verde. Entonces, 18 sobre 37. 18 sobre 36. Sobre 37, son 37 los números de la Sobre ruleta. 37, perdón, sí, 37 por 0. Bueno. Bueno, y así sigue, esto no aporta demasiado. Calcula la probabilidad que el primer auto que pase por la esquina tenga una patente que empiece con una letra, después la M. Calcula la probabilidad de que el sorteo salga un número múltiplo de 7. Bueno, no tendría demasiadas complejidades. Calcula la probabilidad de que en un partido de fútbol que terminó empatado 1-1, el equipo que hizo el gol del empate lo haya hecho en los últimos 5 minutos del segundo tiempo. Bueno, esto sería 5 sobre 90, ¿no? Calcula la probabilidad de que al arrojar 2 dados la suma de sus cifras sea mayor a 6. Acá sí voy a aclarar, porque es que siempre cuesta. Bien, entonces, pizarrón. Arrojo 2 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que al arrojar 2 dados, ¿sí?, el número que obtenga sea mayor que 6? Era así, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tendría que hacer? Pensar cuáles son todas las posibilidades que tengo al arrojar 2 dados. ¿Sí? Y
¿cuánto me da la suma? Hay un jueguito que tiran los dados, viste, contra un coso y festejan cuando sale el 7, que es un clásico. ¿Sí? ¿Lo tienen o no? Sí, los dados, sí. Bien. 1 y 1. Primera opción. Tiro 2 dados. Vamos a hacer que el segundo sea de color amarillo. Tiro 2 dados. El primero me sale un 1, el otro me sale un 1. ¿Está bien? ¿Cuánto suman los dos dados? 2. ¿Está bien? Sí. ¿De cuánta manera puedo sumar 2? De una sola manera. Los dos dados tienen que ser un 1. ¿Está? Sí. Bien. ¿De cuánta manera puedo sumar 3? No puedo sumar menos que 2, no al alojar 2 dados. Uno y ¿Estás de dos. acuerdo conmigo? ¿Cómo? De dos formas, que uno tenga uno o viceversa. O sea, uno y dos o dos y uno. Sí. Ah, ok. Entonces, acá puedo tener un 1 y un 2, o que el rojo sea un 1 y el amarillo sea un 2, ¿o no? Claro. Y de esa manera, ¿cuánto suman? 3. ¿Y de cuántas formas diferentes lo puedo hacer? De dos formas diferentes. ¿Está bien? ¿De cuántas maneras puedo sumar 4? Bueno, ya no lo voy a ir pintando de colores Tres. diferentes. Puedo tener 3 maneras, bien. ¿Cuáles son? Un 1 y un 3. Unión tres, viceversa y dos. Eso. 1, 3. 3, 1. O 2 y 2. Bien. Entonces suman 4 y hay 3 maneras. Y de que sumen 5 no voy a seguir dibujando dados, perdónenme. De que sumen 5 tengo 4 maneras diferentes. ¿Cuáles serían? El 1 y el El 4, el uno 4 y el 1. El 2 y el y el dos. 3 y el 3 y el 2. Bien. Y que sumen 5 tengo, perdón, de que sumen 6 tengo 5 maneras diferentes. ¿O no? ¿Cuáles serían? Tres y tres. 3 y 3, Cinco y uno. Y viceversa. 1 y 5 Y cuatro y dos. y 2 y 4. Bien. De que sumen 7, ¿sí? Hay 6 maneras diferentes. ¿Sí? ¿Cuáles serían? El 1 y el 6. El 6 y el 1. Claro. Van De 2. dos. El 5 y el 2. El 2 y el 5. Van 4. Cuatro y tres. El 4 y el 3. Y el 3 y el 4. Son 6. Claro. ¿Está bien? Y de que sumen 8, podrían adivinar. Miren qué va pasando acá. Uno estaría tentado a decir 7, ¿no? Pero regresa bien, Sebastián, ¿eh? Está pegando todo, Sebastián. Claro. Tengo unas ganas de probarlo ya ni tomarle la prueba. Bien, por Dios. Serían 5, ¿no? Empieza a bajar. ¿Por qué? Porque para sumar 8, ¿sí? Recuerden que el número máximo que tengo es un 6. Entonces, si yo podría tirar el dado y hacer 7 más 1 y qué sé yo, bueno, entonces ahí sí seguiría sumando. Pero, ¿existe la posibilidad de tirar los dados y que da 7 más 1 8? No. Entonces, las posibilidades no empiezan a bajar. De que sumen 8 son 5, yo se lo dejo para que ustedes después lo hacen, ¿no? No se le va a complicar. De que sumen 9 son 4, de que sumen 10 son 3, de que sumen 11 son 2, y de que sumen 12, obviamente hay una sola posibilidad, el doble 6, ¿no? ¿Estamos? Entonces,
¿Cuál es el número más probable que al arrojar dos dados sumen? ¿Sí? El 7, porque hay 6 casos posibles. ¿Estamos? Sí. ¿Vieron que cuando tiran los dados y enfocan la cámara así los dos dados, James Bond, ¿qué tiró? Un 7 siempre. ¿Por qué? La mayoría apuesta al 7 porque es el que menos paga, pero que es más posible que salga. ¿Está? Es más Ok. posible que los dos dados sumados den 7, porque son 6 posibilidades, que den 12, donde hay una posibilidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué probabilidad tengo yo de que al tirar dos dados, los dos dados sumen 7? Bueno, la probabilidad es 6 de cuánto. Bueno, tendría que sumar todos estos números acá arriba, que es cuánto. 36 la suma, ¿eh? Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? 6/36, o sea, un sexto. Un sexto es que al arrojar dos dados, la suma sea 7. ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de que al arrojar dos dados, la suma de 12? 1/36, por ejemplo. O 2, ¿no? ¿Sí? Un 36. 6 veces menos pasa. ¿Está bien? Y ahora sí podemos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la suma, entonces, como era el ejercicio, dé más de un número mayor que algo, ¿no? Era mayor que qué? Mayor a 6. 6. Calcular la probabilidad de que al arrojar dos dados, la suma de sus cifras sea mayor a 6. Bueno, mayor a 6, ¿qué quiere decir? 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Claro. Sí. Entonces dijimos, bueno, estos 6, 5 más 4 más 3 más 2 más 1 es 15, ¿no? Fíjense que es 5, 4 más 1 es 5 y 3 más 2 es 5, ¿no? Son 15 más 6, 21. Entonces, 21/36 es la probabilidad de que el número sea mayor a 6. ¿Está? Sería esta parte. ¿Cuántos son los casos favorables? Bueno, tengo 6 casos donde suman 7. 5 donde suman 8, 4 donde suman 9, 3 donde suman 10, 2 donde se suman 11 y 1 donde suman 12. O sea, tengo 21 casos favorables sobre un total de 36 casos posibles. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Ahora con esto podemos tirar los dados un poco mejor, con más idea, ¿no? Bien. ¿Quieren hacer el de River y Boca? River y Boca juegan un partido amistoso y gana River 4-2. Sí, igual, si es amistoso puede ser que gane River. La recurtía. Bien. Calcular la probabilidad de que River haya hecho el primer gol. ¿Qué les parece? ¿Cómo se calcularía? ¿Cuántos goles hicieron en total? 6, 1 sobre 6. 6. 1 sobre 6. Bien. Calcular la probabilidad de que el primer gol lo haya hecho Boca. No es 1/6, es 4/6. Perdón. Uno Claro, es dijeron. verdad. Sí, es verdad. 4 sobre 6 y el otro 2 sobre 6. Y el otro es 2 sobre Ah, 6. Sí. ¿Por qué si sumo las probabilidades me da 1? Bueno, Porque es el porque hay un total de los goles. 100% de que lo haya hecho quién. Claro. O River o Boca el primer gol. O Y el O ah, que tengo que hacer. Sumar, ¿no? ¿Está bien? Bien, perfecto. Bueno, yo no creo que se le complique más nada que esto. ¿Está?
Bien. ¿A dónde se puede complicar un poco más? Acá en probabilidades que dependen más de un suceso. ¿Sí? Bueno, como le hice casi toda la página de los ejercicios, ahora le voy a dar una tareita para que ustedes se pongan con esto un rato para que piensen. Yo creo que la primera parte quedó clara, lo del I y lo quedó claro, ¿no? Me estoy quedando sin Sí, batería en el celu. Maldito celular que no carga. Bueno, pero... Ok, bueno, quieren trabajar en grupo, como quieran, ¿sí? Yo lo estoy escuchando. Cualquier pregunta que tengan, me consultan. ¿Está bien? ok. Bien. Arrancamos con el 23. Sí, arranquen por ahí porque ahí es donde pueden tener algunos, les puede empezar a costar un poquito y se pueden hacer un poco de lío. Recuerden lo del I y el O, no mucho más que eso. ¿Está bien? Probablemente también lo puedan resolver en algunos casos sin tanto O ni nada por el estilo. Bueno, ok, los escucho, ¿no?
Perdón, profe, no sé si me escuchará, pero si está hablando, nosotros a usted no lo escuchamos. No, no estaba hablando. Nada más le iba resolviendo el ejercicio Ah, listo. para no aburrirme. Tienen 26 letras y acá tengan cuidado porque el primer suceso, ¿sí? Puede ser cualquier letra, no te importa. Lo importante es que la segunda sea la misma. Así que ojo con querer multiplicar uno Ah, sobre ok. 26 por uno sobre 26. Bueno, eh, los dejo trabajando.
¿Y cómo van? Yo recién pude cargar el cuadernillo, pero lo estoy Ah, haciendo. yo lo saqué, perdón. Tendría que haber dejado. Ay, no sé si fue a mí, pero se entrecortó, yo no lo escuché bien. No sé qué dijo lo último. No, yo lo saqué, perdón, lo tendría que haber dejado. Ah, no hay problema. Bueno, lo comparto por las dudas. Que alguien no lo tenga. Voy a sacar un segundo a ver si le puedo enviar los resultados. A ver si puedo hacer Bueno, el encuentro. Bueno,
Profesor, profesor. Sí, te escucho, Nico. Porque Yo estaba tengo enviando. de ¿Qué? momento yo me pongo ya pongo presión y me retiro porque tengo que salir para tomar el próximo cultivo porque tengo una clase presencial y con la lluvia que está me va a tomar un rato. Bueno, No presente, y ¿le después llegó, le llegó las respuestas por WhatsApp? sí, no la tengo. Yo después hago parte de ejercicio cuando pueda. Sí, no, al resto le pregunto. Les digo buenas noches. Sí, Buenas profe. noches, profesor. Ok. Sí. Sí, el de las patentes, ¿cuál sería? ¿Qué número? ¿El 24? Dos autos seguidos cuyo patente empiece con la misma letra. Ah, bueno, depende de la cantidad de letras que tomás, ¿no? Pero bueno, si son 26 letras, Es ¿sí? 26 por 26. Es 26 sobre 26. Y un 26, Un ¿no? 26 ¿por qué? Porque el primero que pasa podría ser cualquier letra, no importa. Ahora, Claro. una cosa que yo me pregunto así, ¿cuál es la probabilidad de que pasen dos autos, que las patentes estén todas repartidas iguales, ¿no? Que hayan usado todas las letras, se supone, y que no haya más, y que la primera letra, ¿no es cierto?, sea A y la segunda sea A también. Entonces ahí sí, porque sería diferente, porque uno ahí tendría que decir, bueno, que la probabilidad de que la primera patente sea A es un 26, o la probabilidad de que la segunda sea A, que es un 26. Entonces ahí que las dos sean A, sí sería esta multiplicación, ¿o no? Pero acá dice que empiece con la misma letra sin decirnos con qué letra. Entonces en realidad va a tener, te viene bien que sea o 2A, ¿sí? O 2B, o 2C, o 2D, o 2D. Y tendrías que sumar un 26 por un 26, ¿sí? Que, bueno, no sé cuánto sería un número horrible, pero sumarlo 26 veces. Y sería como multiplicar otra vez por 26, entonces se va a simplificar, te va a quedar un 26. ¿Sí? Es decir, la primera letra te fija qué letra pasó. Solamente deberías considerar la segunda, ¿no? El razonamiento más simple. Si no, tendrías que decir, bueno, tengo un 26, están viendo, ¿no? Sí. Por, bueno, un 26,
que te da un número horrible, un 676, ¿no? Pero a ese un 666, ¿sí? Como te viene bien que sean 2A o 2B o 2C o 2D o 2, tendrías que sumarlo 26 veces, que es lo mismo que multiplicar por qué. Por 26, ¿no? Sebastián, ¿se entendió Sebastián ahora? Sí. Perdón, pero no te puedo seguir leyendo el chat porque como estaba escribiendo en la calculadora y qué sé yo, para que te leo acá. Ah, claro. Ah, sí lo de entender, una forma de pensar cuál es la probabilidad de que la primera letra del segundo a dos sea la misma que el primero. Está bien. Perdón, no funciona el micrófono. Sí, está bien, no pasa nada. Sí, ahí por eso. La primera letra te fijaría nada más qué letra estás usando. Si no, la otra sería calcular que sea lo que te decía yo recién. Calcular que sea 2A o 2B o 2C o 2D o, y bueno, al final el 1,26 por 26 te termina quedando 1 sobre 26. Bien, perfecto. Bueno, después más abajo, si se fijan, por ejemplo, por acá, tienen lo de los caramelos. Ven que acá siempre dice, por ejemplo, calcular la probabilidad de que los tres sean de naranja o de limón. Tienen un ojo. Va a tener que calcular la probabilidad de que los tres sean de naranja, los tres sean de limón y después sumar. ¿Sí? Y lo mismo, tengan mucho cuidado con este. Quieren que lo hagamos entre todos. Porque después yo tomo esto Bueno, y no saben cómo hacerlo. Vamos a hacerlo parte por parte, ¿no? Pero tengamos este cuidado en la última parte. Se sacan 2 caramelos de una bolsa, hay 10 caramelos de frutilla, 8 de limón y 6 de naranja. O sea, total 24. ¿Están de acuerdo conmigo, no? sí. 24 caramelos. Entonces, calcula la probabilidad de que ambos caramelos sean de limón. Eso ya lo vimos hace un ratito. Sí, sería 8 sobre 24 por 7 sobre 23. ¿Está bien? Yo dejo la cuenta planteada, después el resultado no se dan problema, lo hace la calculadora. Obviamente, ¿qué te conviene hacer? Simplificar el 8 y el 24, pero bueno, no importa. Calculadora. Calcular la probabilidad de que ninguno de los dos sea de frutilla, sí, muy similar a lo que ya vimos como ejemplo. Si ninguno es de frutilla, quiere decir que me viene bien de limón o de naranja. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo 14. sumar 14, claro. O bien, puedo calcular que sea de limón, de naranja y después sumar. ¿Está bien? Calcular la probabilidad de que ninguno de los dos sea de frutilla. Entonces, o que me viene bien que sea de limón o de naranja, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Así que sería 14 sobre 24 por 13 sobre 23, la manera más simple de hacerlo. Calcular la probabilidad de que el primero sea de limón y el segundo de naranja. Bien. Que el primero sea de limón es 8 sobre 24. Y que el segundo sea de naranja es 6 sobre 23. ¿Estamos?
¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Hasta acá no tienen alguna duda? Acá No. viene la parte que no me resuelve todo el mundo, digamos, que se complica, el D. Calcular la probabilidad de que uno sea de limón y uno de naranja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, acá lo que voy a hacer es esto. Calcular la probabilidad, como en el C, que sería esta parte, de que el primero sea de limón y el segundo de naranja. Calcular la probabilidad de que, pero con limón y naranja, ¿no? O sea, tengo 8 de limón, está bien, es lo mismo que el C. Y calculo la probabilidad al revés, de que el primero sea de naranja y el segundo de limón, porque dice uno de naranja y uno de limón, ¿se entiende? Pero esa probabilidad es 6 sobre 24 por 8 sobre 23, que al final me da lo mismo que el resultado de arriba, porque que haga 8 por 6 o 6 por 8 me da lo mismo, ¿se entiende? O sea, Sí. Sí. en este Entiendo que da lo mismo, caso, pero no entiendo la lógica. bueno, pero voy a tener que hacer qué cosa, sumar estas dos cosas. ¿Por Sumar. qué? Voy a tener que sumar. La lógica sería esta. Si vos cuando sacás dos caramelos querés que uno sea de limón y uno de naranja, a vos te viene bien que el primero sea de limón y el segundo de naranja, o que el primero sea de Bueno, en el otro naranja caso. y el segundo de Claro, limón. como los dados, más o Claro. menos. Claro, Ah, entonces bien. ahí como tenés una O tenés que sumar. Pero bueno, el resultado va a ser al final el mismo, ¿no? Porque Sí. no, o sea, que haga 8 por 6 23 o que haga 6 por 8 23 te va a dar igual, ¿está? Ok. Entonces, tenés que calcular la probabilidad de que el primero sea de limón y el segundo de naranja, o que el primero sea de naranja y el segundo de limón. Así que ojo con esa parte con el D, porque siempre tomo Perfecto. uno parecido a esto y la parte D no me la hace nadie. Aunque lo expliqué en clase y como le estoy diciendo ahora, lo resolví, le dije que se lo iba a tomar, ¿no? Y llega el momento del parcial y te lo tomo, pero en lugar de con caramelo de limón, en vez de 6 8 y 10 dice, no sé, 8 6 4 y no me lo hacen. Pero bueno, tengan en cuenta esta parte, con todas las aclaraciones que hice ya, está para que te lo tatúes en la frente, ¿no? Pero bueno, para el parcial. Bien, y acá, ¿sí? Está la O clarita, pero acá no. Por las dudas le digo. Perdón, acá Bien, donde ¿cierto? sería en el 34C, porque justo estaba anotando. ¿Cómo? ¿A dónde es que está la O clarita? Porque justo estaba anotando y no En llegué a el la pantalla. En el 34C 34C. está la Ah, O, perfecto. pero en el D Claro. no está la Sí, O. sí, Dice no, que no la uno está de menciona. limón Sí, y uno de naranja. Pero vos tendrías que sí, razonar pero que no dice sea el uno de orden. limón y uno de naranja es que el primero sea de limón y el segundo de naranja, o que el primero sea de naranja y el Exacto. segundo de limón. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? Si no, lo dejo trabajando, chicos, y corregimos. A ver, sacamos dos cartas, más a panel de 40 cartas. Calcular la probabilidad que las dos cartas sean de oro. Bueno, este es bastante simple, vamos a hacerlo. Así Bueno, tomo uno con cartas en el parcial. Ante y un dos. Calcula la probabilidad de que dos cartas sean de oro. ¿Cuál sería? Fácil. Igual que hicimos antes. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea de oro? Un cuarto, ¿no es cierto? O 10 de 40. 10 de 40. Y que la segunda sea de oro, 9 sobre 39. No. eso.
¿no? Está fácil, ¿o no? Sí. Bien. La probabilidad de que los dos sean menores que 5 o que los dos sean 5 también podría ser o no el problema. Pero bueno, no importa, vamos a hacer este. ¿Cuántos números hay menores que 5? Bueno, tenés 4-1, 16. 4-2, 4-3 y 4-4, o sea que son 16, ¿no? Sí, 16 sobre 40. Sobre 40. Y como tiene que ser la segunda, también menor que 5, es por 15 sobre 15 39. sobre 39. Bien. Calcular la probabilidad de que la primera sea menor que 5 y la segunda mayor que 6. Acá, entonces, que la primera sea menor que 5, ¿cuánto sería? 16/40. Exacto. Pero ahora, que la segunda sea mayor que 6, tenemos que pensar cuántos números hay. Tenés el 7, el 8 y el 9 no está, el 10, el 11 y el 12. Pero también son 16. 9. 16. 16 sobre 39. ¿Sí? Sí, sí. No resté, ¿por Sí. qué? Porque la primera tenía que ser menor que 5, era 1, 2, 3, 4, y la segunda tenía que ser mayor que 6. 7, 10, 11, 12. Claro. Bueno. Bueno, lo dejo que terminen de hacer todos los ejercicios. Ya hicimos casi todos. Bueno, Bueno, hicimos una buena cantidad. No quedan tantos para hacer. ¿Sí? Recuerden que van a ser parecidos los ejercicios del parcial a alguno de los que tenemos acá, ¿no? Y arriba, obviamente. ¿Sí? Estamos. bueno, Si les salen todos, lo van a hacer. Bien. Igual intentaremos. falta la segunda parte de probabilidad. Por las dudas le digo, no es que ya está. ¿Sí? En esa parte está la parte que nosotros ya vimos. ¿Está bien? Que era esto, pero acá dice probabilidad y combinatoria, o sea, juntar los dos temas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, para saber cuánto tenés en total, va a tener que resolver por una combinatoria. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. Bueno, profe, Gracias. nos vemos. Chao, hasta luego. Perdón, le vuelvo a preguntar lo de los. Sería el parcial, sería el 2 y el recuperatorio el 9. Sí. Bien. En el recuperatorio tenemos semana. Bueno, la semana que sea virtual no importa, se va a presenciar. No, va a ser presencial, no Por importa eso. que la semana sea. Sí, me imaginaba, pero no importa. Listo, profe. Bueno, ok. Chau, chau. Chao. Chao, profe.